¿Qué tal estáis, familia? Bienvenidos. Un placer estar un día más con todos ustedes. Hace años, o hace décadas mejor dicho, ocurrió algo extraordinario. En Rusia, concretamente. Apareció un supuesto extraterrestre, una mujer extraterrestre. Os preguntaréis, ¿conocemos la historia? Sí, a principios de este año, por ejemplo, realizamos un vídeo de ello, solo que al tener problemas Planeta Snack 2 tuvimos que retirarlo. No obstante, vamos a recrearnos en él. Vamos a ver de qué se trata, qué es lo que sucedió, pero lo más importante es que hay novedades. Hay novedades porque un grupo de científicos importantes de Moscú están investigando y están exigiendo la información que se obtuvo en aquel entonces, en esa parte concreta de Rusia, en ese pueblo donde todo esto ocurrió. Hay nuevas investigaciones. Y posiblemente estemos no ante una fantasía como más de una persona piensa que puede ser esto, sino ante algo muy real. Y quizás, a lo mejor no era tan bella esa extraterrestre que encontraron en ese pueblo. Vamos a ponernos antes de nada en antecedentes y vamos a escuchar la historia porque es fascinante. Al finalizar el vídeo, os daré claves importantes de lo que está realizando ahora mismo este grupo de científicos. Septiembre de 1969, en el pueblo de Ravchich-Tizulcago, en la región de Kemerovo, se descubrió un entierro muy extraño. Durante el trabajo de extracción de una mina de carbón en la veta de carbón central que se encuentra a una profundidad de más de 70 metros, el minero Karnaukov descubrió un ataúd de mármol de fabricación mecánica asombrosamente precisa. En el área de mando, Alexander Alexandrovich ordenó que todos los trabajadores se detuvieran de inmediato en ese momento. El ataúd que habían encontrado fue sacado a la superficie y los trabajadores comenzaron a abrirlo picoteando los bordes de la masilla fosilizada. Algo extraordinario que habían encontrado y querían saber qué es lo que se encontraba ahí. Sin embargo, la masilla parece ser que se fundió en lo que parecía ser un líquido transparente y fluido. Eso fue un shock para todos los que lo pudieron ver. El ataúd estaba lleno hasta el borde de un líquido cristalino de color rosa azulado. En él yacía una mujer delgada e inusualmente hermosa, que parecía de unos 30 años, con bellos rasgos europeos y grandes ojos azules muy abiertos. Su manto era de color marrón oscuro, con un tinte rojizo hasta la cintura. Tenía rizos y descansando a los costados, manos blancas y suaves con uñas cortas y recortadas. Estaba vestida con un vestido transparente de encaje blanco hasta la rodilla. Las mangas cortas estaban bordadas con flores de colores. Parecía incluso que no estaba muerta, sino dormida. En su cabecera había una caja de metal rectangular negra, redondeada en un extremo, algo así como un teléfono celular, un teléfono móvil, de aproximadamente entre 25 a 10 centímetros de tamaño. Después de unas 10 o 15 horas aproximadamente, el ataúd estaba abierto para que todos lo vieran, pudieran ver lo que había dentro. Todo el pueblo acudió en ese momento para ver esa maravilla. Sin embargo, en menos de 24 horas, se informó del misterioso hallazgo en el centro del distrito. Algo estaba por suceder. El cuerpo de bomberos, el ejército y la milicia confirmaron el descubrimiento. A las 2 p.m. de ese día, un helicóptero rojo ladrillo aterrizó y el lugar fue declarado contagioso y los espectadores se tuvieron que alejar. Luego las autoridades sellaron el lugar y pusieron en cuarentena a todos los que tocaron el ataúd, incluso a los que estaban cerca. La historia se cuenta entre los aldeanos. Pocas personas les creen. Sin embargo, una vez que comienzas a profundizar en la historia, comienzas a notar detalles extraños. Según testigos presenciales, esto es lo que sucedió.
El ataúd fue trasladado en helicóptero, pero la carga era demasiado pesada, por lo que decidieron hacerla más fácil, es decir, retiraron todo el líquido que lo cubría. Sin embargo, después de bombear el líquido del ataúd, el cadáver comenzó a emerger justo frente a los ojos de todos los que se encontraban allí. Y en ese momento se virtió nuevamente el líquido y la negrura simplemente desapareció rápidamente. Luego, después de un minuto, las mejillas se sonrojaron nuevamente y los restos mortales del cadáver volvieron a su apariencia real. Se cerró el ataúd y en ese momento se trajo otro helicóptero para transportar los restos de la masilla de tierra en bolsas de celofán. 5 días después, un profesor anciano de Novosibirsk vino a informar sobre los resultados preliminares de sus hallazgos en el laboratorio. El profesor dijo que este descubrimiento pondría patas arriba su comprensión de la historia. Cuando los científicos soviéticos publicaran sus hallazgos, el mundo científico se hundiría en la conmoción. La edad del entierro, según el profesor, fue de al menos 800 millones de años. La mujer era mayor que el carbón, ya que fue enterrada cuando el carbón se formó alrededor de su ataúd. Incluso según los criterios de datación evolutivos, esto refutó la teoría darwiniana de la evolución. Así que todo se reduce a estas dos alternativas importantes. O el hombre, la obra arte final de la evolución, estuvo en la Tierra antes de la era del carbón, que se dice de diversas maneras que fue hace 65 a 800 millones de años. O el carbón se formó tan temprano como hace unos 65 a 800 millones de años, pero mucho más reciente, durante la era reciente del hombre, de la humanidad. De cualquier manera, la teoría de la evolución está en problemas. Para salvar la teoría de la evolución, algunos sugirieron que ella debía ser una extraterrestre, pero el análisis genético del cuerpo de la mujer mostró la uniformidad del hombre moderno. Hoy somos iguales a nuestros antepasados hace 800 millones de años, sin evolución. La naturaleza de la tela con la que se hizo su vestido no es susceptible de analizar científicamente. Además, el equipo para producir dicho material revelaron que no existe en la actualidad. No se ha podido identificar la composición y el líquido rosado azulado, sino solo algunos de sus componentes. Sobre la caja de metal que se encontraba junto a esta mujer, el profesor no dijo nada, excepto que estaba siendo estudiado. El nivel de civilización de la época de esta mujer probablemente era mucho más avanzado que el nuestro. Naturalmente, si estamos hablando de algo sofisticado, algo extraordinario que vino de otro mundo, sobre todo por las fechas datadas. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo silenciaron a los aldeanos? La indignación disminuyó cuando el área de Tizulki fue repentinamente rodeada por militares, y la policía fue casa por casa, sacando los miembros sediciosos de la población. Está claro, no querían que el mundo se enterara de lo que había ocurrido. El lugar donde encontraron la tumba fue cuidadosamente cavado y llenado de tierra. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, entre la gente del pueblo había luchadores por la verdad. Sin embargo, uno de los aldeanos siguió en ese énfasis, tratando de despertar el interés de lo que había ocurrido. Incluso escribió una carta al Comité Central del Gobierno, Moscú, pero murió durante ese año, según la versión oficial, por insuficiencia cardíaca. Durante el mismo año, los 6 testigos originales del ataúd murieron presuntamente en accidentes automovilísticos, uno detrás de otro, silenciados para siempre. Esto quiere decir que tiene algo de verdad esta historia. Sin embargo, en 1973, a las orillas de la isla del lago Berchikul, a 6 kilómetros del sitio del descubrimiento, durante todo el verano hasta finales de otoño, se realizaron excavaciones a gran escala en secreto.
El sitio estaba rodeado por soldados, el ejército y la policía. Pero, sin embargo, un trabajador invitado que participó en la excavación y se mantuvo callado durante muchísimo tiempo fue a la zona comercial y dijo que descubrió un antiguo cementerio en esta isla. Desde entonces, la gente del pueblo ha estado en el sitio de excavación e informó que el helicóptero rojo estaba sacando algo. Además, en las islas y costas de Berchigulya se pueden encontrar cientos de tumbas subterráneas cuidadosamente excavadas y enterradas. Algo a considerar después de lo que había ocurrido. Todo esto suena muy extraño y difícil de creer, sí. Sin embargo, si vas a Kemerovo, al pueblo de Ratsbilch, y le preguntas a la gente sobre la princesa de Tisulki, todos confirmarán esta historia. O al menos dirán que han oído hablar de ella. Si buscas en internet, no encontrarás una desacreditación creíble de esta historia o un hecho sólido de que es falsa. El darwinismo y todas las teorías de la evolución tienen demasiados agujeros de trama a día de hoy. Por supuesto, la evolución es innegablemente cierta si significa simplemente que las especies existentes pueden cambiar de formas menores con el tiempo, o que muchas especies que viven hoy en día no existían en el pasado. Pero la afirmación de Darwin dice que todas las especies son descendientes modificados de algún ancestro común. Pero si la teoría darwiniana fuera cierta, deberíamos poder encontrar algunos casos de especiación en el registro fósil, con una línea de descendencia dividida en dos o incluso más. Y deberíamos poder encontrar nuevas especies formándose en la naturaleza. Entonces, tomando todo esto en consideración, la especie humana habría podido estar aquí, en la Tierra, mucho más tiempo de lo que creíamos anteriormente. Quizás incluso hemos evolucionado en un planeta diferente, como por ejemplo puede ser Marte, y hemos migrado aquí, por razones desconocidas, hace millones de años. Sin embargo, nuestra historia podría ser mucho más profunda de lo que podríamos haber imaginado. Ahora bien, si la historia de la princesa de Tisulki es correcta, incluso en la más mínima forma, entonces sería una prueba de extraterrestres en nuestro planeta, viajes en el tiempo o el mayor desacreditador de la teoría darwiniana que existe a día de hoy. Es decir, si todo esto prueba de que es real, ya que como os mencionaba al principio del vídeo, científicos importantes de Moscú están comenzando a estudiar esta historia y sobre todo están yendo al sitio donde todo esto ocurrió, estaríamos ante algo verdaderamente importante e impactante. Ahora bien, ellos han solicitado información exhaustiva de lo que ocurrió a la KGB. Es como si le pedimos información a la CIA, por ejemplo. ¿Piensas que todo esto lo ofrecerá al público Rusia? ¿Piensas que estos científicos tendrán el resultado que desean? Si todo esto es cierto o no, todo esto lo veremos quizás con el tiempo. Verdaderamente una historia fascinante, la historia de la princesa de Tisulki, que de ser cierto como os mencionaba anteriormente, estaríamos ante uno de los descubrimientos más importantes de la historia. Espero que tengan suerte estos científicos de Moscú. Son científicos jóvenes, no tienen que ver nada con la mentalidad darwiniana, es decir, no son personas muy mayores que solamente se fijan en una evolución y se fijan solamente en un objetivo, sino que están abiertos con un abanico amplio sobre el tema de la ufología, eso sí podemos decirlo. Por lo tanto, espero que todo esto tenga su fruto. Espero que hayas disfrutado del vídeo de hoy, ha sido fantástico recordar esta historia fantástica, extraordinaria, sea cierta o no sea cierta, forma parte del mundo de la ufología. Like y compartir si te gustó el vídeo, gracias a miembros y suscriptores del canal Viejos y Antiguos.
Gracias a todos vosotros, todo esto puede seguir adelante. Nos vemos en un próximo vídeo. Cuidaros.